Vamos a empezar el punto de cadeneta, medio punto, un punto alto, medio punto, punto alto, y así hasta el final. Vamos a hacer 3 filas del mismo color. He acabado la primera hilera. He acabado con un punto, con un medio punto. Ahora, al acabar con un medio punto, hago 2 puntos de cadeneta. Si hubiera acabado con un punto alto, haría solo un punto de cadeneta. Entonces, en el primero que me encuentro, voy a hacer un punto alto, porque es el que queda más estrecho, como podéis ver. En el siguiente, veis que es el más largo, dijéramos el que queda más holgado. Ahí es donde voy a hacer el medio punto. Seguimos. Este cuesta un poco más. Aquí va a ir el punto alto. Este que queda más holgado, aquí haremos el medio punto. Seguimos. Aquí el punto alto. Este que queda, ¿ves que es más largo? ¿Ves? Más largo y otro más estrecho. Entonces el más largo siempre haremos el medio punto. Este cuesta un poco más. Aquí haremos el punto alto. Y así iremos haciendo hasta el final. Yo voy a hacer 3 hileras. Vosotros podéis hacer, claro, las que os convengan. He acabado, al final he hecho 4 hileras, pero antes quiero enseñaros cómo es este punto. Es maravilloso, realmente, ya de por sí es un punto que queda bonito. Ahora voy a acabar con un medio punto y como hay que introducirlo antes de acabar esta hilera, y voy a hacer un medio punto final, pues lo he de introducir así. Voy a hacer 2 puntos de cadeneta. Y al ser este el más pequeño, ves que aquí queda el grande, aquí voy a hacer un punto alto. Ahora el punto, el medio punto. Aquí el punto alto. Ahora el medio punto, que quede un poco estrechito. Punto alto. Esto representa lo que es la parte verde de la flor. Esta hilera siempre va a quedar, ¿veis? Por el otro lado,
por aquí. Va a ser única esta, ¿eh? Se va a ver por esta parte porque la flor se hace por el reverso. Así vamos a hacer hasta el final. He acabado la hilera verde. Ahora voy a introducir la lana rosa, lo que será la flor. Acabo con un punto alto y en la segunda pasada introduzco la lana rosa, hago un punto de cadeneta porque he acabado con punto alto y giro. El primero que encuentro es el más largo, entonces voy a hacer un medio punto. Aquí es donde viene la flor en sí. Voy a hacer un punto alto, pero solo lo voy a pasar por debajo. Y ahora voy a coger otra vez hebra, voy a introducir, voy a sacar y otra vez una cadeneta. Y me ha de quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces los paso todos y me voy al siguiente, que es el más largo, y hago un medio punto. ¿Veis? Ya tenemos la primera flor. Seguimos. Cojo hebra, introduzco y ahí, en vez de pasarlo todo, no, voy a coger y voy a hacer una cadeneta debajo. Vuelvo a coger hebra, introduzco, saco y en este último voy a hacer una cadeneta también y me van a quedar 5 que los voy a pasar todos de golpe y seguidamente me voy a pasar el medio punto. ¿Veis? Ya tengo 2. Vamos a seguir. Introduzco. Bueno, primero cojo hebra, habéis visto. Cojo hebra, introduzco. Al sacar, no voy a pasar las dos hebras, no. Solo voy a pasar la primera. Y me quedo las 3 hebras. Vuelvo a coger y vuelvo a hacer lo mismo. Solo, ¿veis? El primero. Y tengo aquí 2 cadenetas. Ahora las paso las 5 y hago el medio punto. Ya tengo 3. ¿Veis? Y así vamos a hacer hasta el final. Cojo, hago un punto de cadeneta, vuelvo a coger, introduzco, vuelvo a hacer un punto de cadeneta aquí debajo, me quedan 5 hebras, las paso todas y hago el medio punto. Y así ya tenemos 4 flores. Y continuamos. Estoy acabando la hilera de la flor y os comento que al hacer el punto
hay que dejar un poco estrecho lo que es la cadeneta de abajo. Luego pasar. Y el medio punto, también, ¿veis? Que hacer así para que quede bien estrecho. Vamos a acabar ¿veis? Lo aprieto un poco, paso otra vez, lo aprieto un poco, paso estos y aquí también tendría que acabar así, pero como ahora vamos a introducir la lana blanca, vamos a cogerla y estirando un poco de la rosa vamos a acabar el medio punto aquí. Ahora hago 2 puntos porque he acabado con el medio punto y giro. Aquí tenemos todas las flores. Veréis ahora que con el blanco ya queda el contraste muy bonito. Aquí voy a hacer el punto alto. Ahora hacemos lo mismo, un punto alto, y aquí veis queda un poco más atrás porque claro, ha quedado grueso, y el medio punto. Aquí el punto alto, aquí el medio punto, punto alto, medio punto, y veis como ya se va viendo esto fantástico. Yo lo que hago ahora, ya he cortado porque claro, al ser con tanta distancia, pues la verdad no vale la pena. Yo ya lo que es la flor, el blanco también, porque no puedo hacer, depende de la frecuencia, pero yo diría que, a no ser que lo hagáis todo muy juntito, pero yo al dejar 4 hileras y hacer luego 2 de diferente color, mejor cortarlos. Ya los corto y cada vez pues empiezo. Ahora cuando llegue al final y tenga 4 hileras más que voy a hacer con blanco, os enseño. Estoy acabando esta cuarta y última fila de esta muestra y podréis ver en este trocito cómo realmente queda. Vamos a cortar. Aquí ya está. ¿Veis? Por detrás he rematado todos los hilos y esto es lo que nos queda. Realmente queda muy bonito. Yo lo veo para una manta, una mantita de bebé o bien un cubrecama, cualquier cosa, pero realmente precioso. Podéis mirar. Muy bien. Espero que os haya gustado. Adiós.